Bienvenidos a su clase virtual de Sociales, grado cuarto, la época de la colonia y la historia de Colombia. La historia de Colombia se divide en 5 periodos: indígena, conquista, colonia, independencia y república, pero veamos un pequeño resumen. ¿Historia de Colombia en 4 minutos? Ok, se divide en 3 periodos: periodo indígena, periodo hispánico y periodo republicano. Comencemos por el periodo indígena. Ustedes aún no habían nacido hace aproximadamente 20.000 años, cuando en Colombia llegaron los primeros pobladores. No eran extraterrestres. Los primeros habitantes de nuestro actual territorio penetraron la costa Caribe por el oriente. Desde allí, numerosos grupos se desplazaron lentamente hacia el interior y ocuparon las cordilleras andinas. Algunos pueblos pasaron del nomadismo al sedentarismo, mientras que otros mantuvieron su vida de nómada. Recuerden que nómada es la persona que está en constante viaje o desplazamiento. Luego viene el periodo hispánico, el cual inicia con la llegada de Colón a nuestras tierras. En ellas habitaban muchas culturas precolombinas. El concepto precolombino se refiere a la época anterior del arribo de Colón a América en 1492 y finaliza en 1810, cuando se inicia el proceso de independencia. Este periodo, que duró más de 3 siglos, se divide en 3 etapas. El descubrimiento inicia con la llegada de Cristóbal Colón, donde se da el primer encuentro entre españoles e indígenas. En esta etapa, los españoles exploran el nuevo territorio, encontrando poblaciones indígenas y muchos recursos minerales y forestales. La conquista. Durante esta etapa, los españoles despojaron a los indígenas de sus territorios y bienes, sometiéndolos a la esclavitud, y se fundaron las primeras ciudades. La colonia. Durante esta etapa, España consolida su poder en nuevos territorios americanos. Debido a la disminución de la población indígena, se trajeron negros del continente africano para trabajar como esclavos, ya que la mano de obra de estos era mucho más fuerte. Con ello, se produjo un inmenso mestizaje entre indígenas blancos y negros. La economía se basó en la extracción de oro y plata y el cultivo de tabaco y añil. Y por último, el periodo republicano. Este periodo, siglo XIX, fue una época de grandes confrontaciones y cambios en nuestro país, iniciado por el grito de independencia en 1810, culminando satisfactoriamente con la batalla de Boyacá en 1819. Liderada por Simón Bolívar. En el año 1821 se reúnen en Cúcuta los delegados de la Nueva Granada, Colombia, Venezuela y Panamá, con el fin de crear un Estado federal que pasó a ser llamado la Gran Colombia. En este periodo se aprueba la ley de vientre, que consistía en la libertad de los hijos de los esclavos, mas no la de sus padres. En 1830 muere el libertador Simón Bolívar. El resto del siglo de la vida del país hubo más enfrentamientos que conllevaron a muchos conflictos civiles. En 1803, Panamá se separa de Colombia, instigada por los intereses de Estados Unidos en el canal. Dentro de un inocultable progreso material y con una economía más saludable que la de sus vecinos, en los últimos años, Colombia se muestra como un país notablemente integrado, diversificado e inteligente en el manejo de sus recursos, con la admirable capacidad para lograr sutiles equilibrios en las más difíciles crisis, pero todavía distantes de resolverlas. Bien, pero ahora centrémonos en la época de la colonia. Esta se originó en 1550 hasta 1810, desde cuando se organizaron las primeras audiencias hasta cuando se inició el proceso de independencia. Así los españoles explotaron el territorio que le pertenecía a nuestros indígenas. Quien administraba el territorio era principalmente el rey, en España desde la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias, en América con la Real Audiencia y los virreyes, y en cada población a través de los cabildos. Allí también mandaban alcaldes, escribanos y alguaciles. En sí, estos eran los gobiernos locales que le permitían tener a España control sobre la región de América. Entonces, en la Nueva Granada,
Crearon varias gobernaciones como Nueva Andalucía, San Juan, Santa Marta, Cartagena y Popayán. Desde estos lugares, los españoles querían controlar la economía a través de diferentes instituciones. Con la encomienda, los españoles le daban un terreno a unos indígenas para que lo trabajaran y le pagaran tributo. La mita era un periodo obligatorio de trabajo. Como muchos indígenas murieron, los españoles tuvieron que traer negros de África y ponerlos como esclavos a los cuales maltrataban. Al menos crearon los resguardos para no sacar más indígenas de sus territorios. En esa época la economía también giraba en torno a los obrajes, el comercio, la agricultura, la minería y actividades ilegales como la piratería, es decir, traer mercancías sin pagar impuestos. En esa época la diferencia entre las clases sociales se veía reflejada en el vestido y en los lugares que frecuentaban. Su vida giraba en torno al cumplimiento de horarios laborales y la celebración de fiestas religiosas. Solo los españoles disfrutaban del arte, la literatura, la escultura, la pintura y el idioma. En definitiva, esta época fue muy cruel para nuestros indígenas, quienes fueron prácticamente exterminados. Veamos algunas de las historias que giran en torno a esta época. La leyenda del Moán. Cuenta la leyenda que en las montañas colombianas existe un gran hombre con abundante cabellera, barba, ojos grandes y uñas largas. Ha sido visto en la región del Tolima y Sucre. Se cuenta que es un hechicero que, al anticipar la llegada de los españoles en el siglo XV, se refugió en las cuevas para perpetuar la memoria de los antepasados, llevándose todos los tesoros a la entraña de los ríos. Allí tocaba la guitarra, especialmente en luna llena, y convocaba tormentas y eclipses. Conocía los secretos de las almas, curaba enfermedades, y todos temían sus ojos de azabache. Atraía la lluvia para que prosperaran las cosechas. También se transformaba en un jaguar que recorría las landas de los ríos para ahuyentar los malos espíritus. De hecho, se le atribuyen muchos de los desastres naturales de la zona, por lo que algunas personas le rinden tributo en señal de paz. Además, regresaba constantemente a la ciudad. Se cuenta que perseguía jóvenes y campesinos. Algunos campesinos lo han visto aterrorizados descender en balsa, mientras ensaya en la quena una canción desconocida. Este gran hechicero, tramposo, pintado de negro y con dientes de oro, puede cambiar de apariencia y aprovechar las brisas de los ríos para entonar sus serenatas o aprovechar el vagabundeo en los mercados de los pueblos en donde compra tabaco y aguardiente. Asimismo, conquista a las muchachas. El Moán también tiene control sobre los ríos, regula las crecientes y complica las atarrayas de los pescadores. En algunas ocasiones llega a voltear las canoas y sumerge a las víctimas en el fondo de las aguas. Los viejos pescadores y barequeros, al conocer estas historias, le temen. Por eso llevan en las mochilas tabaco y están pendientes de cualquier señal de cambio en las olas. La leyenda del Dorado. Todo comenzó en la aldea de Guatavita, poblado lacustre de la laguna del mismo nombre, ubicado a más o menos unos 50 kilómetros al norte de Bogotá. Sorprendida la mujer del cacique de Guatavita en flagrante adulterio, fue condenada a un inmundo e infame suplicio. Para que no olvidara nunca el pecado cometido, el cacique ordenó que los indios cantaran el delito durante sus borracheras, no solo en el cercado y casa del cacique, a la vista y oídos de la mujer, sino en la de todos sus vasallos, para escarmiento de las demás mujeres y castigo de la adúltera. Desesperada, la cacica se lanzó con su hija a la laguna de Guatavita, donde pereció ahogada. Angustiado y lleno de remordimientos, el cacique se abandonó a los consejos de los sacerdotes para expiar la muerte de su esposa y de su hija. Los sacerdotes le hicieron creer que su mujer vivía en un palacio en el fondo de la laguna y que debía honrarla con ofrendas de oro. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado la presentación y que hayamos aprendido mucho.